El puente de acero y el eco del vacío. El aire sobre la bahía de Musutafu siempre olía a sal, óxido y el combustible pesado de los cargueros. Para un niño de 5 años, era el olor de la vida. Pero, para Izuku Midoriya, ese olor venía mezclado con un matiz más frío. El miedo silencioso de su madre, Inko. Estaban de pie en el imponente puente Shimoda, una maravilla de ingeniería post-kaiju, que no solo unía la isla principal con el continente fortificado, sino que servía como el primer puesto de observación del Comando de Defensa del Pacífico, PPDC. Era día festivo, pero no había alegría. Solo una solemnidad tensa. Izuku se agarró a la mano de su madre. Sus ojos esmeralda, que deberían estar llenos de la fascinación infantil por la vida, estaban, en cambio, fijos en un enorme esqueleto de metal que se cernía sobre el puerto. Inko Midoriya, vestida con un grueso abrigo que ocultaba su ansiedad, miró a su hijo. «Mira, Izu. ¿Ves lo grande que es?», dijo ella, señalando el colosal esqueleto. «Sí, mamá. Es el Gypsy Danger». «¿Está roto?», preguntó Izuku, sin quitar la vista de la armadura. El Jaeger, un modelo Mark III, estaba siendo reparado. Su brazo izquierdo, destrozado en una reciente batalla, colgaba inerte de grúas gigantes. Inko suspiró, recordando el informe de esa semana. El Jaeger había evitado que un kaiju categoría segundo alcanzara el muro exterior, pero el copiloto no había sobrevivido al rift. «Está herido, Izu. Como las personas que lo hicieron funcionar». Izuku no procesaba la muerte, sino la maquinaria. En su mano libre, apretaba un viejo cuaderno de dibujo, garabateado con esquemas toscos de jaegers y criaturas marinas que se desviaban peligrosamente de lo natural. «Mamá, cuando los kaiju vienen de la fosa, ¿por qué no solo enviamos muchos barcos?». Inko se arrodilló, su voz bajando a un susurro que no escondió la verdad. «Porque vienen de otro lugar, cariño. Un lugar que no conocemos. Son demasiado grandes, demasiado rápidos, demasiado fuertes para un barco o incluso un avión. Necesitamos algo que pueda hablarles en su propio lenguaje. La fuerza. Y eso es lo que hacen los Jaegers. Dos mentes, actuando como una, controlando el acero. Un rugido estridente, más un graznido mecánico que un sonido natural, cortó el aire. Era el sonido de la sirena de prueba del muro de Musutafu, una pared de hormigón de 150 metros de altura que envolvía la ciudad. El sonido provocó un escalofrío en Izuku. Levantó la vista hacia su madre. «Mamá, ¿crees que el muro nos protegerá? ¿Para siempre?». Inko se puso de pie, su expresión endureciéndose por un momento. Ella miró más allá del horizonte, donde el Pacífico se mezclaba con el cielo en un gris infinito. «El muro nos da tiempo, Izu. Y la esperanza. Pero la única cosa que detiene a un monstruo, es otro monstruo. Y un Jaeger es el único monstruo que obedece a la humanidad». En ese instante, Izuku no vio la máquina rota. Vio el potencial. Vio la fórmula perfecta que faltaba. Abrió su cuaderno y, con el lápiz empapado en sudor, comenzó a dibujar una pequeña figura con un casco, garabateando una nota sobre el brazo dañado de Gypsy Danger. Falla de sincronización en el codo. Solución. Cierre de soportes adicionales Incoliner en la fusión de la cadera para compensar la carga neural asimétrica. Se giró hacia su madre, sus ojos brillando con una determinación que, aunque nacida del miedo, era intensamente suya. «Mamá, yo voy a estudiar el muro. Y voy a estudiar al kaiju. Y voy a estudiar a los Jaegers, y voy a ser quien les diga cómo ganar». Inko sonrió, una sonrisa dolorosamente triste pero llena de orgullo. Ella sabía que ese impulso no era un juego de niños. En este mundo, la obsesión de Izuku era la única ruta hacia la supervivencia, y podía costar su vida. «Solo prométeme que no te olvidarás de vivir mientras estudias, mi Izu». 10 años después del primer impacto el tiempo no había curado, solo había oxidado el dolor. Hace 5 años, el mundo se había estremecido. El evento se conoció simplemente como el rompimiento de Kamino. Un kaiju de categoría cuarto, bautizado por el Comando de Defensa como All for One, un nombre que ahora se pronunciaba con temor silencioso, había emergido de la fosa con una ferocidad y una inteligencia nunca antes vistas.
Su objetivo no fue el puerto, sino el muro de Musutafu, la barrera de concreto reforzado que era el orgullo de la costa de Kanto. Para enfrentarlo, se lanzó el pináculo de la defensa japonesa. El Jaeger Symbol of Peace, símbolo de la paz, pilotado por los legendarios Toshinori Yagi y Mana Shimura. Eran la dupla con la sincronización neural más alta registrada, los únicos capaces de manejar el poder puro del Mark V. La batalla duró 17 horas. Terminó con el All for One retirándose a la fisura, el muro de Musutafu convertido en una cicatriz que cortaba la bahía, y el Symbol of Peace reducido a chatarra e irrecuperable en el fondo de la fosa de camino. La sociedad no perdió solo un Jaeger, perdió su fe. El programa Jaeger se tambaleó, y la palabra héroe fue reemplazada por operador o, con más frecuencia, sacrificio. Izuku Midoriya, ahora un joven de 15 años, no estaba en una cabina de mando. Estaba enterrado hasta los codos en el intestino de un Jaeger, trabajando con un mono de mecánico manchado de grasa y un sudor que olía a metal quemado. Se encontraba en el nivel 4 del Shatterdome 12, el cuartel general de Jaegers en la región, un espacio cavernoso donde los robots gigantes eran atendidos como dioses moribundos. Izuku había sido rechazado del programa de pilotos por su insuficiente índice de compatibilidad neural, IGN, con cualquier pareja potencial y su complexión delgada. Su única opción para estar cerca del acero era el cuerpo de mantenimiento y soporte de ingeniería. Ahora era un asistente junior para el jefe de mantenimiento, Maiji Maigari, el Power Loader de la UA, en este universo. Izuku estaba dentro del pie derecho del Jaeger Endeavor, un Mark IV de color carmesí, el nuevo orgullo del Shatterdome, pilotado por el mariscal Enjito Todoroki. Midoriya. La calibración de la rótula esquelética. Necesito un informe ya. Gritó Igari desde el suelo, su voz distorsionada por el altavoz. Izuku se deslizó fuera del compartimento, sosteniendo un panel de diagnóstico. Su cabello rizado estaba pegado a su frente, y sus ojos, siempre alertas, escanearon la información. Reportando, jefe. La rótula Endeavor está al 98% de la integridad. Pero el sistema de absorción de Bioshock, SAB, en el tendón de Aquiles. Izuku señaló un punto en el panel con un golpe rápido de su dedo. Está mostrando una fluctuación de tensión del 1,4 TXTPA sobre la línea de seguridad después de la última prueba de impacto. Si el mariscal Enji usa el Rocket Punch a máxima potencia, la retroalimentación neural podría saturar el drift y causar una disociación temporal de 4,2 segundos. Es el mismo fallo que causó la pérdida de control del Symbol of Peace antes del golpe final. Igari, un hombre corpulento y práctico, se quitó el casco, atónito por la precisión del joven. Dios. Mismo fallo. Tienes razón, mocoso. Es la misma porquería de diseño del Mark V, solo con un recubrimiento más bonito. ¿Cómo diablos lo viste? Izuku se encogió de hombros, limpiándose la grasa de la mejilla. He analizado los planos de telemetría de la fosa de camino cada noche durante los últimos 3 años, jefe. El Symbol of Peace no fue destruido por la fuerza bruta de un kaiju. Fue destruido por un error de diseño en la retroalimentación de la tensión. El kaiju simplemente aprovechó la ventana que nuestro Jaeger le dio. Izuku sintió un nudo en el estómago al pronunciar esas palabras. Analizar la muerte de Nana Shimura y Toshinori Yagi se había convertido en su particular y brutal campo de estudio. Mientras Izuku terminaba de documentar el informe, el portón del Shatterdome se abrió con un estruendo metálico. La luz cegadora del sol de Musutafu inundó la plataforma. Y allí estaba. Katsuki Bakugo, con 15 años, no era un genio de la ingeniería como Izuku, sino un genio nato del pilotaje. Su físico era formidable, su actitud un desafío constante. No llevaba el mono de mecánico, sino el uniforme de vuelo de la PRIDA, color negro azabache, con el parche de piloto de élite, nivel 2 en el hombro. Estaba acompañado por su copiloto actual, un joven de cabello rojo puntiagudo y una actitud tan sólida como el acero, Eijiro Kirishima. La pareja ya era conocida como los Diamantes Negros, y estaban asignados al nuevo y experimental Jaeger Ground Zero. Bakugo se detuvo y notó la figura enjuta de Izuku saliendo del pie de Endeavor. Mira quién tenemos aquí. El enano de la libreta, vociferó Bakugo, cruzando los brazos. ¿Aún jugando con las migas, Deku? Izuku se tensó. El apodo, Deku inútil, incapaz, en este mundo se refería a su bajo IGN. Estoy documentando un error de diseño que podría matar al mariscal Todoroki, Kacchan. Es más que migas. Bakugo soltó una carcajada seca y sin humor. Oh, ¿el ingeniero que no pudo entrar al drift va a salvar al gran Jaeger? Dime, Deku. ¿El lápiz es lo suficientemente fuerte para penetrar la armadura de un Katiri?
Kirishima intercedió rápidamente, poniendo una mano en el hombro de Bakugo. Oye, Bakugo. Midoriya ha encontrado fallos que el equipo de diseño Mark IV pasó por alto. Eso es crucial. Es irrelevante. Espetó Bakugo, ignorando a su compañero. En el drift, Kirishima, no hay tiempo para tus ecuaciones de mierda, Deku. Hay tiempo para la reacción, la explosión y el dominio. ¿Y qué tienes tú? Un cerebro que solo sabe analizar por qué otros fallaron. Bakugo se acercó, obligando a Izuku a mirar hacia arriba. ¿Recuerdas el símbolo FPAC? El fucking símbolo. No importó cuán inteligentes o sincronizados eran. El Kaiju se llevó su cabeza. Y tú, Deku, ni siquiera tienes el coraje de ensuciarte las manos con la sangre real. Vete a casa a dibujar. Nosotros nos encargaremos de la verdadera lucha. El peso de las palabras de Bakugo era más pesado que el de cualquier Jaeger. Él tenía la fuerza. Él tenía el acceso. Él era la única esperanza del mundo, y él lo sabía. Izuku se enderezó. Sus ojos se encontraron con la intensa mirada roja de Bakugo. Te equivocas, Kacchan. Lo que mató al símbolo FPAC no fue el Kaiju. Fue la arrogancia de pensar que la fuerza bruta era suficiente. El All for One tenía un patrón, un ritmo. Nadie lo vio. Pero yo sí. Y si no cambias tu dependencia de la velocidad por la estrategia, terminarás siendo otra chatarra en la fosa. Hubo un silencio tenso. El desafío no era físico, sino intelectual, algo que golpeó a Bakugo en un punto ciego. HMPF. Veremos. Bakugo se giró, caminando hacia su propio Jaeger con Kirishima a cuestas. Izuku se quedó solo en el vacío dejado por su némesis. Apretó el panel de diagnóstico, sus nudillos blancos. No pudo ser piloto, pero podía ser la mente que garantizara que los pilotos regresaran. Su lucha no sería en el acero, sino en los diagramas y los códigos. Igari se acercó y le dio a Izuku una palmada dura en la espalda. Buen trabajo resistiendo a ese perro rabioso, Midoriya. Pero tiene razón en algo. Tienes que estar ahí fuera. No como piloto. Sino como el cerebro. El jefe Igari sacó un sobresellado del bolsillo. La PDA abrió una nueva división de ingeniería de combate. Es un programa experimental. Entrenan a ingenieros para que estén en el cuarto de control durante los despliegues de combate, con acceso directo a la telemetría en tiempo real del Rift. Necesitan a alguien que pueda ver los fallos de diseño y los patrones del Kaiju en vivo, antes de que el piloto muera. Es la única forma de evitar otro camino. Izuku tomó el sobre, sintiendo el peso de la oportunidad. Pero, jefe, es peligroso. Estar en la línea de datos es casi como estar en el Rift, si fallamos, el golpe neural. Te quema el cerebro, sí. Por eso se llama la fosa del observador. Igari sonrió amargamente. Pero tú ya vives en los datos de la fosa, Izuku. Esta es tu cabina de mando. Izuku miró el sobre. Esta era la forma en que el mundo, que le había negado la fuerza, le ofrecía. La alegría de la oportunidad duró exactamente 23 minutos. El jefe Igari había entregado el sobre Izuku. Se había dirigido inmediatamente a la sala de análisis de combate avanzado, acá, el nuevo centro de la división fosa del observador. La escena que encontró era un silencio pesado, roto solo por el pitido monótono de los monitores de estado. En lugar de encontrar un equipo de ingenieros dedicados, encontró a un suboficial de la PDA fumando junto a una puerta etiquetada con una cinta amarilla de peligro biológico. «Usted es Midoriya, ¿verdad?», preguntó el oficial, sin molestarse en apagar el cigarrillo. «Sí, señor. Vengo por el programa, el observador». El oficial dio una calada, exhalando el humo hacia el techo de hormigón. «El programa está cancelado. El equipo de operadores tácticos avanzados, los cerebros de esa división. Tuvieron un evento de retroalimentación masiva hace 48 horas. Estaban probando un nuevo protocolo de telemetría de triple drift». Izuku sintió que el aire abandonaba su pecho. Él sabía lo que significaba la retroalimentación masiva. ¿Fallo de sincronización?, susurró. No. Fallo de humanidad. El sistema funcionó a la perfección, pero los tres operadores recibieron la carga sensorial de un Kaiju categoría segundo al mismo tiempo. Sus sistemas nerviosos colapsaron. El protocolo es un fracaso. El oficial hizo un gesto vago hacia la puerta. Los analistas son demasiado valiosos para este tipo de riesgo. Vuelva a mantenimiento, Midoriya. O consiga un trabajo en el muro de reconstrucción de camino. Al menos ahí el enemigo es el clima, no la realidad. Izuku se quedó helado. La única puerta que se había abierto para él, la única ruta para aplicar su verdadero poder cerebral, se había cerrado.
No por un fallo suyo, sino por la brutal, fría y técnica realidad de este mundo. El cerebro era poderoso, pero el acero siempre exigía un precio. Regresó al nivel de mantenimiento, el informe sobre el fallo del Higher Endeavour se sentía como una burla en sus manos. Volvió a su mono de trabajo, y pasó las siguientes horas en un silencio autoimpuesto, lubricando articulaciones y apretando tuercas. Cuando la noche cayó, también lo hizo la lluvia. No era una llovizna suave, sino una tormenta torrencial, de esas que golpean la costa del Pacífico y hacen que el sonido en el Shatterdome se parezca al de una cascada cayendo sobre metal. Izuku salió del complejo, con una sensación de fracaso total. El fracaso de su IGN, el fracaso del Symbol of Peace, el fracaso de su única esperanza de un puesto de combate. Caminó por las calles fortificadas de Musutafu. La lluvia azotaba su delgado chubasquero y las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos como manchas de aceite. Cada gota que caía parecía enfatizar la desesperación del mundo. Las calles estaban vacías. Los cierres por amenaza de Kaiju se habían vuelto rutinarios, pero estas fuertes lluvias siempre generaban pánico. Dificultaban la visibilidad del radar y podían camuflar la emergencia de una categoría I. Cuando Izuku llegó a su pequeño apartamento, la diferencia entre la frialdad del Shatterdome y la calidez del hogar era un contraste físico. Inko Midori ya lo esperaba. Pero la Inko de hace 10 años, la de los abrigos elegantes y la ansiedad oculta, ya no existía. Ella vestía un mono de trabajo áspero y sucio, similar al de Izuku, pero de un color marrón terroso. Había suciedad de cemento en su cabello recogido y sus manos, que antes eran suaves, estaban llenas de callos y cortes. Inko ya no trabajaba en oficinas de logística. Era capataz de cuadrilla en la reconstrucción del muro de camino. Ella era la fuerza física que Izuku no poseía, la que reconstruía con hormigón lo que su hijo intentaba arreglar con diagramas. Izuku. Cariño, llegas justo a tiempo, dijo ella, con una voz que, aunque cansada, estaba llena de un afecto inquebrantable. Ve a secarte. Inko estaba terminando de servir la cena. El olor que llenó el apartamento hizo que los hombros tensos de Izuku se relajaran. Era su comida favorita, preparada con una dedicación que rozaba lo ceremonial. Katsudon, dijo Izuku, el aroma de la carne frita y el huevo cremoso era un bálsamo para su alma. Inko sonrió, quitándose los guantes de trabajo. Sí. Necesitas calorías, mi ingeniero. Un día como hoy requiere una armadura extra. Veo en tus ojos que no ha sido un buen día en el Shatterdome. ¿Qué ha pasado con la fosa del observador? Izuku se secó el cabello y se sentó a la mesa, mirando el plato humeante. La honestidad era la única moneda de cambio en su casa. El programa murió, mamá. Los 3 operadores murieron en la prueba de telemetría de Triple Drift. Me enviaron de vuelta a mantenimiento. Hubo un silencio. Inko se sentó frente a él, pero en lugar de ofrecer simpatía vacía, ella le dio la verdad. Bueno. Una puerta se cerró. Inko tomó sus manos, la dureza de sus callos contra la piel suave de Izuku. Lo siento, Izu. Pero este mundo no regala oportunidades. Las Jaegers son máquinas brutales, y la Pura no se detiene a llorar los fallos. El hecho de que 3 operadores de élite fallaran, simplemente significa que la fórmula estaba mal. Ella lo miró a los ojos, con una intensidad que recordaba a la Inko que le había hablado del Gypsy Danger hace 10 años. ¿Te rindes, Izuku? ¿O vuelves a tu cuaderno y encuentras el error? Encuentra la falla que mató a esos 3. Encuentra la razón por la que el drift triple no funciona. Si no puedes subirte al robot, conviértete en la razón por la que el robot funciona. Ella le dio un trozo de katsudon, obligándolo a comer. Cómete tu armadura, Izu. Mañana vuelves al Shatterdome, encuentras la telemetría del fallo, y me demuestras que tu cerebro es más fuerte que sus muros de cemento. Mientras masticaba, Izuku sintió como la comida le devolvía la fuerza. Su madre, la obrera del muro, había redefinido su misión. Su campo de batalla no era la cabina, sino la desesperación del fracaso. La mañana en Musutafu no trajo el sol, sino una niebla densa y pegajosa que se adhería a la ropa y al concreto. Izuku Midori ya caminaba con su paso habitual y decidido hacia el Shatterdome, su mochila cargada con su libreta de análisis y el informe incompleto del Endeavor. Su mente ya estaba sumergida en los diagramas de la telemetría fallida del Triple Drift, tratando de aislar la variable que había frito los cerebros de los operadores. Justo cuando cruzaba la zona de control de acceso perimetral, el silencio brumoso fue violentamente destrozado por un sonido que era una mezcla de motor de podadora de césped, cadena suelta y una bocina desafinadamente aguda. Izuku se detuvo y se giró.
Entre la niebla, una silueta se materializó. Una motocicleta que parecía haber sido ensamblada con piezas de desecho de un chatarrero, cables expuestos como arterias, y un sidecar que era poco más que una caja de herramientas soldada. Al volante estaba Mei Natsume. Su cabello rosado, normalmente salvaje, estaba domesticado por unas gafas de soldar que usaba como diadema. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada sobre su mono de trabajo y una sonrisa que podría alimentar una turbina. «Deku», gritó ella, apagando el motor con una patada brutal a una palanca de ignición improvisada. «Súbete. No vas a llegar al Shatterdome arrastrándote como una babosa sobrehumana. Tengo que probar los nuevos amortiguadores». Izuku parpadeó. Mei era su compañera en la sección de mantenimiento B, la única persona tan obsesionada con la maquinaria como él, pero con un desprecio total por la seguridad y las regulaciones. «Mei, ¿qué es esa cosa?» «Parece hecha de Jaegers descartados. Es un bebé de combate. Diseño totalmente original, ensamblada con piezas de desecho de un Mark II retirado. Súbete. Te ahorraré 20 minutos y probaremos la aceleración en humedad». Izuku dudó. La motocicleta de Mei era notoriamente peligrosa. Pero la idea de llegar más rápido a la telemetría fallida era demasiado tentadora. «De acuerdo. Pero no excedas los 50 km/h cerca de las vallas del reactor». «Qué aburrido», exclamó Mei, ya acelerando con un rugido ensordecedor. «Agárrate fuerte, cerebrito». El viaje fue una tortura ruidosa, llena de vibraciones violentas que amenazaban con desmontar la columna vertebral de Izuku, pero fue vertiginosamente rápido. Llegaron a la puerta principal del Shatterdome 12 con 5 minutos de sobra. Mei detuvo su bebé de combate justo a tiempo para presenciar una escena de alta tensión en el área de desembarque de la Prida. Una limusina blindada, de un negro pulido que contrastaba con la suciedad del puerto, estaba estacionada ilegalmente. De ella, salía el hombre que simbolizaba la nueva, fría era de la fuerza bruta. El mariscal Enji Todoroki, jefe del programa Jaeger de Japón, un hombre de hombros anchos y mirada de fuego. Junto a él estaba su hijo, Shoto Todoroki. Shoto, con 15 años, ya poseía el físico y la compostura de un piloto de élite. Llevaba el mismo uniforme de vuelo negro que Bakugo, pero su expresión era una máscara de hielo y desprecio. Enji se dirigió a su hijo con la voz baja y dominante, pero que resonaba en el silencio de la entrada. «El drift no es una sugerencia, Shoto. Es una obligación. Tienes el IN más alto que he registrado jamás. El futuro del Mark V Phoenix depende de tu voluntad. No toleraré la insubordinación emocional. Debes integrarte con la nueva copiloto que elegí para ti». Shoto no se inmutó. La mitad de su rostro estaba cubierta por una quemadura pálida, un recuerdo silencioso de una infancia que, en este mundo, era probablemente un resultado del entrenamiento brutal o un accidente de alta tecnología. «No necesito una copiloto para compensar tus fallas, padre. Mi sincronización es perfecta en solitario. Y no pilotaré esa chatarra que diseñaste. Es el pináculo de la ingeniería japonesa. Un Jaeger con un motor termodinámico de ciclo cerrado». Siseó Enji, conteniendo su furia ante los ojos de los soldados circundantes. «Es un símbolo de tu obsesión. Y es peligroso», respondió Shoto, su voz era un susurro congelado, pero firme. Enji, sin querer ceder, simplemente señaló la enorme entrada de la Prida. «Ve a entrenar. El piloto de élite Bakugo ha superado tu tiempo de respuesta en el simulador tipo ON por 0,08 segundos. Eso es inaceptable». Shoto se dio la vuelta, con una mirada de puro desprecio dirigida a la espalda de su padre, y caminó hacia el edificio sin una palabra más. Izuku y Mei se habían quedado congelados detrás de la moto arcaica, observando el drama familiar que se desarrollaba en la cúspide de la jerarquía. Cuando el mariscal Todoroki se subió a su limusina y se fue, Mei se quitó las gafas de soldar. «Vaya. El jefe de todos es un idiota con problemas de papá. Me alegro de que mis bebés no tengan un sistema operativo tan complejo». Izuku, sin embargo, estaba pálido, no por el rugido de Bakugo o la frialdad de Shoto, sino por el detalle técnico que había escuchado en la discusión. «Mei. ¿Escuchaste eso? El Phoenix. Motor termodinámico de ciclo cerrado. Sí, suena a sobrecalentamiento masivo», dijo Mei, sin darle importancia. «No. Suena a inestabilidad neural. El símbolo FTAC tenía una retroalimentación de tensión. Un motor termodinámico de ciclo cerrado en un Jaeger generaría una fluctuación de calor extremo. Si la telemetría de triple drift que mató a los operadores se estaba probando para ese Jaeger». Izuku sacó su libreta, su mente ya trabajando a la velocidad de la luz. El problema no fue la sobrecarga sensorial del Kaiju.
Fue la sobrecarga térmica amplificada por la telemetría del Rift Triple. La prueba estaba probando el sistema para el Phoenix, y la alta temperatura ambiental interna, los cocinó. Mei silbó. Eso es oscuro, Deku. Si puedo conseguir la telemetría del evento de retroalimentación masiva, puedo probarlo. El problema es que el acceso está restringido por peligro biológico y el programa fue cancelado. Mei sonrió, una sonrisa de ingenio puro. ¿Restringido? ¡Qué divertido! Acabo de construir una motocicleta que viola al menos 3 códigos de seguridad de la PRA. El acceso restringido es el pan de cada día de un ingeniero de verdad. Mei golpeó su sidecar, donde había una caja de herramientas. Necesitas los datos de la sala acá. Yo necesito probar mi interruptor de red de frecuencia inversa. Lo diseñé para saltarse los protocolos de cierre de los almacenes de piezas. Estoy segura de que funcionará igual de bien en un servidor de control de acceso. Izuku miró a su compañera. No era la ruta legal, pero era la única. Y la vida del mariscal Todoroki, y potencialmente la de Shoto y el futuro programa Jaeger, dependía de que él encontrara ese fallo antes de que el Phoenix se desplegara. Mei Natsume. Necesito esos datos. ¿Puedes llevarme a la sala acá sin activar una sola alarma? Puedo hacer que parezca que la alarma estaba probando nuevos tonos de llamada, si quieres. Ella guiñó un ojo. Pero si nos atrapan, le echamos la culpa a la vibración.